Buenos días o buenas tardes para los que están al otro lado del océano. Primeramente quisiera disculparme por el inconveniente del horario. Cuando se programó y se organizó, estábamos, digamos, en Europa todavía con la hora solar, hubo un cambio, entonces esto crea un pequeño problema de conversión de horarios, entonces... nada, espero que esto no haya afectado, perjudicado eh, la posibilidad de asistir a la presentación de Luisa, que con mucha generosidad no solamente decidió esperar una hora el comienzo de la presentación, sino decidió más bien presentar su trabajo en nuestro seminario, que se trata de un seminario online periódico que en el marco del proyecto ECO organizamos para crear un espacio de diálogo con especialistas, investigadores y académicos indígenas y no indígenas en Europa, en América Latina. Y para el día de hoy contamos con la presentación de Luisa Elvira Belaunde, su presentación titulada Cosmoecología de una liana amazónica. Y haré una pequeña presentación, aunque digamos muchos de los que trabajan en la Amazonía peruana, y no solamente peruana, ya la conoce muy bien, pero permíteme hacer una pequeña presentación. Luis Elvira es antropóloga, especialista en pueblos amazónicos y investigadora es peruana. Es licenciada en filosofía por la Universidad de Lovaina y tiene una maestría, doctorado en la antropología, por la universidad, en antropología por la Universidad de Londres. Fue docente en la Universidad de Durham, en el Museo Nacional, en Río. Realizó sus investigaciones doctorales con el pueblo Siocopay de la Amazonía peruana. Desde entonces ha conducido diferentes investigaciones con varios pueblos originarios amazónicos en Perú y en Brasil y ha llevado a cabo consultorías también sobre cambio social, relaciones ecológicas con el entorno, temas de salud, arte, cosmología, educación, con una atención siempre al tema de las relaciones de género desde la perspectiva de las propias poblaciones locales y sus diferencias. Eh, su, ah, Se me hace imposible elencar todas las, digamos, publicaciones y aportaciones, que son muchas y sobre todo para los que trabajan en la Amazonia peruana, son textos de referencia, pero me gustaría mencionar algunas que se han vuelto, digamos, un clásicos, ¿no? De la etnología eh, de la Amazonia peruana, entre las cuales Viviendo Bien, Género y Fertilidad entre los aeropaires de la Amazonia peruana, El Recuerdo de Luna, Género, Sangre y Memoria entre los pueblos amazónicos, y Kene, Arte, Ciencia y Tradición en Diseño, solo para citar algunas de las más relevantes. Actualmente es docente de la Universidad Mayor de San Marcos en Perú. Además, contamos hoy con una debatedora, una amiga, una antropóloga, Ana Morín Gilima. Ana obtuvo su máster y doctorado en Sociología y Antropología en el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con un trabajo de investigación con el pueblo Krao, sobre el ciclo de vida de las papas, sus historias, los cantos, danzas rituales. Es vicecoordinadora del programa de titulación intercultural indígena e investigadora en el Centro de Investigación Gaia, Pueblos de la Tierra. Es coorganizadora de diferentes libros, entre los cuales Voces de las Plantas, Diversidad, Resistencia, Historias del Bosque, eh, tanto en la edición portuguesa como en su reciente edición en francés.
y coorganizadores de prácticas y conocimientos sobre agrobiodiversidad la contribución de los pueblos tradicionales. Sus trabajos y sus investigaciones profundizan en el tema de las interacciones entre las plantas y otros seres humanos y no humanos, dando visibilidad a las contribuciones de los conocimientos y prácticas de pueblos originarios en diálogo con temas de conservación y agrobiodiversidad. Ana es actualmente profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Espíritu Santo. Quisiera agradecer a Ana por haber aceptado y por haber esperado el comienzo de este seminario. Entonces, con mucho interés y alegría que se da la palabra a Luisa. Muchas Buenos gracias. días, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Disculpe si estuve moviendo unas cosas porque llegó una alarma muy extraña de peligro. No sé, como aquí en el Perú tenemos terremotos, a veces hay que tener cuidado, pero bueno, ya estamos. Entonces, es una gran alegría estar aquí con ustedes. No sabía muy bien qué lengua usar para la presentación, pero finalmente ya me decidí por el español, pero las preguntas, los comentarios, también por supuesto puedo responder en portugués, ¿no? Entonces, vamos a tratar del tema de la cosmoecología de una liana amazónica, en particular de Paulinia Yocó, que es una liana sapindácea, característica del refugio del Pleistoceno del Napo Putumayo. Es una liana que conocí hace ya muchos años, hace más de 30 años, cuando conduje el trabajo de campo para mi doctorado con el pueblo Siecopain de la Amazonía peruana. Y bueno, el material que voy a presentar hoy es un material antiguo, pero que estoy constantemente revisitando para dialogar con las nuevas aproximaciones antropológicas y teóricas que se han desarrollado especialmente en la Amazonía para comprender esta ecología tal y como es vivida, pensada por los pueblos indígenas, en la cual, por supuesto, dimensiones cosmológicas son fundamentales. Entonces les presento a Paulinia Yocó en una pintura bellísima hecha por el artista Ramón Piaguaje, que pertenece al pueblo Siecopain con el que desarrollé mi doctorado. Él habita en la zona Siecopain perteneciente a Ecuador, pero igualmente tenemos a familia Siecopain en el lado peruano. Habitan este lugar que ha sido marcado en rojo en la triple frontera entre Perú, Ecuador y Colombia. Y por cierto, es un pueblo que en este momento está luchando por sus derechos, derechos por reconocimiento de sus comunidades en los diferentes países y también por el reconocimiento del libre tránsito entre la frontera de Perú y Ecuador. Porque en 1941-42 hubo, bueno, en los años 40 hubo una guerra entre Perú y Ecuador que marcó la nueva frontera, pero eso significó que los Siecopain fueron divididos entre peruanos y ecuatorianos. Y durante más de 50 años no pudieron cruzar esa frontera libremente. Y en particular un territorio muy importante, que es el territorio de Lagartococha, un lugar llamado Puqueya por los Siecopain, fue, digamos, enteramente militarizado, tanto en el lado peruano como ecuatoriano. Este territorio era fundamental para los Ecopain porque era uno de los lugares donde se encuentran los grandes dueños de las aguas y también grandes, por supuesto, recursos hídricos que eran fundamentales para su vida. Después de 50 años de lucha, finalmente el territorio del Toquilla ha regresado a manos de los Ecopain gracias a digamos, un juicio que duró durante varios años, muy bien conducido, que permitió esa recuperación territorial, ¿no? El lado peruano
tenemos 9 comunidades. Estoy aquí un mapa general para que tengan una idea. Del lado peruano se encuentran muy alejadas de las ciudades, pero felizmente el hecho de haber podido restablecer las relaciones con los Checopain del Ecuador ha fortalecido enormemente la organización indígena. Entonces les muestro aquí unas caras de personas conocidas y queridas del pueblo Checopain del Perú. Hace unos años ellos eran conocidos como secoya. La palabra secoya es una deformación castellanizada de la palabra indígena que es cieco-ya. Cieco significa algo con rayas de colores, como el arco iris, ¿no? Ya significa río. Entonces, Cieco ya es el nombre de un río muy importante en la geografía física y ritual del pueblo Ciecopain. Pero, evidentemente, llamarse como un río no era adecuado. Y por esa razón, ahora los Ciecopain de Perú y de Ecuador han cambiado el nombre y es Ciecopain. Pain significa gente y es un concepto fundamental de su pensamiento. Entonces, Ciecopain es la gente de colores arcoíris. Pertenecen a la familia Tucano Occidental y en total, entre Perú y Ecuador, la población llega a aproximadamente unas 2.000 personas. El territorio Ciecopain es, por supuesto, muy hermoso y no se libró de la colonización española, puesto que fue uno de los primeros lugares por donde las expediciones de Orellana pasaron en el siglo XVI. Pero sin embargo, a pesar de las diferentes embestidas de la historia, por supuesto también el boom cauchero a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, las comunidades Checopain han mantenido una distintividad cultural y lingüística bastante notable, ¿no? Lo que permitió que cuando yo hice mi trabajo de campo con ellos, a finales de los años 80, para mi doctorado, me encontré con un pueblo que era culturalmente muy vital. Hoy en día, 35 años después, las cosas han cambiado bastante. Han cambiado bastante en gran parte debido a la influencia de la escuela, a la influencia de las iglesias evangélicas pentecostales de diferentes tipos. Y todo esto ha generado cambios muy grandes tanto en las tecnologías de producción de alimentos, las tecnologías de habitación, en las relaciones de género y en el pensamiento Secopain. Sin embargo, a través del trabajo de recuperación territorial, tanto en el Perú como en el Ecuador, en este momento también se están dando prácticas para revitalizar los conocimientos de los abuelos. Los abuelos que cuando yo los visité hace 30, 40 años eran en su mayoría personas adultas. Y bueno, un tema muy interesante, característico del pensamiento Secopain, es la idea que ellos surgieron de dentro de la tierra cuando Ñañé, Luna, la divinidad principal, los sacó de un hueco donde surgía también agua. Y la manera como lo sacó fue ofreciéndoles de tomar chicha de pifuayo, chicha de pupuña, como dicen en Brasil, chontaduro en Ecuador. Porque antes de eso, los Checopain, o la gente que vivía antes, en un tiempo que era llamado el Ajín, tiempo suave, solo comían barro. Pensaban que esa era comida legítima, pero cuando Ñañé Luna les hizo probar la chicha de Pifuayo, pues entendieron que debían salir del hueco y habitar la tierra. Entonces, la humanización de los Checopain comienza con una planta, el Pifuayo. Es interesante porque esta planta, como ustedes saben,
ha sido estudiada por la botánica y es muy nutritiva, contiene muchas proteínas. Además, es una planta cultivada. Es una planta que no puede reproducirse, al parecer, sin la intervención humana, ¿no? Y los Checopine son grandes conocedores del cultivo del pifuayo, y es más, ellos tienen varias variedades. Una de ellas es la variedad que no tiene espinas en el tronco y que facilita su cosecha. Entonces, bueno, partimos de una planta para poder comprender mejor la cosmoecología de una liana, de un cipo, como dicen en portugués, y de Paulinha Yoko. Entonces les presento al protagonista principal de mi presentación, Paulinha Yoko, ¿no? Que fue estudiada por el botánico Schultz en los años 40 y que la definió como la planta de la vida. La planta de la vida porque tiene muchísimos, muchísimos usos, ¿no? Es una planta sapindácea, ¿no? Que crece en la tierra, pero después se cuelga de los árboles para poder subir hasta el dorsal a unos 15 o 20 metros. Um, es una planta también, ¿no?, que tiene calidades estimulantes porque posee una gran cantidad de cafeína y de teobromina. Por esa razón ha llamado, digamos, la atención de farmacéuticas, de tal manera que hace unos años había un comercio del yoco que hacía la propaganda que el yoco servía para adelgazar. Bueno, esa idea de que el yoco podía servir para adelgazar le parecía muy curiosa a los Checopine, porque desde el punto de vista de los Checopine, el yoco no sirve para adelgazar. Más que una planta silvestre, el yoco es un padre que da consejo. Esta noción de que una planta puede ser una planta que aconseja es fundamental en el pensamiento, yo diría, etnobotánico Checopine, ¿no? Hay plantas que dan consejo, hay plantas que marean. Es una distinción muy importante. Pero a veces la misma planta puede marear y dar consejo al mismo tiempo, a depender de cómo se utilice. Entonces, el yoko es una planta que da consejo, o más bien es un padre que da consejo, porque la noción de paternidad está íntimamente relacionada al aconsejar. Y el consejo del yoko se da a través de su savia, ¿no? La manera como se cosecha el yoko en la selva, aquí vemos una imagen que saqué del internet de un gran conocedor Checopine del Ecuador, ¿no?, cosechando una liana de yoco. La manera como se cosecha es jalando las lianas que están altas en el dosel, ¿no? Hay que jalarlas con cuidado. Después se trozan en pedazos, se cargan a la casa. Y en la casa, al momento de utilizar, se raspa la corteza, ¿no? Y lo que se utiliza es lo que está entre la corteza y el interior, ¿no? Se coloca en un pate, como vemos aquí en la foto, y después se chapea, como decimos en el Perú. Es decir, con la mano se mezcla la fibra vegetal con el agua, y eso es lo que se toma. Entonces, cuando se toma el yoco es bien amargo, ¿no? Es amargo. Y para ellos es muy, muy importante esa amargura. Aquí vemos otra pintura de Wilfredo Yaguaje, que nos muestra una escena de un Checopine tomando yoco. Ahí vemos también otras lianas, porque como vamos a presentar aquí, el yoco es una liana que se relaciona a otras lianas.
Por lo tanto, hay toda una ecología de las lianas que sustenta relaciones ecológicas con otras plantas, como el pifuayo, ¿no? Y con pájaros también. Entonces, el yocó es una liana que se toma, ¿no? Como hemos visto, y el momento en que se consume, de preferencia, es en la madrugada. Y normalmente eran los hombres los que se despertaban los primeros, a veces a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y hace ya 35 años, cuando yo hacía mi trabajo de campo, pues existían todavía los mecheros de querosene. A una lata de café se le hacía un huequito, se le ponía un poco de algodón, se llenaba de querosene y se prendía, ¿no? Entonces los hombres se despertaban, prendían el mechero de querosene y comenzaban a raspar el yocó. Lo preparaban en un pate, tomaban, bien amargo, decían. Y después comenzaban a trabajar el hilo de chambira. El chambira es, en Brasil se llama tucum, ¿no? Y como ustedes saben, es una palmera que produce una fibra vegetal muy valiosa porque sirve para hacer hilo, para tejer hamacas, para tejer bolsas y también otro tipo de cosas. Entonces los hombres característicamente se despertaban en la madrugada, tomaban yocó y comenzaban a hilar la chambira, usando la técnica característica de colocar fibras de chambira sobre la rodilla y rodarlas con la mano. Bueno, lo interesante es que, como les dije, el yocó se relaciona a otras lianas y en particular al yagé. Yocó es una planta que da consejo, es un padre, pero también aparece en las visiones de ayahuasca, ¿no? Banisteriopsis capi, que como ustedes saben también es una liana, es otro cipó. La manera como el yagé y el yocó se relacionan en el mundo Checopain es muy interesante, porque el yagé es una planta que emborracha, ¿no? Es una planta que emborracha. Según los Checopain, es una planta que deja a las personas, quiere decir débiles, borrachos. Pero a través de la borrachera del yagé es posible acceder al otro lado, Iyetente y Yeketente, los dos lados del cosmos. Iyetente, este lado que vemos de manera cotidiana con nuestros ojos, y Yeketente, el otro lado, al cual se puede acceder justamente gracias a la borrachera del yagé. También se puede acceder al Yeketente a través de otros procesos, como por ejemplo cuando vienen vientos muy fuertes o cuando vienen ciertos olores. Eso permite pasar al otro lado que normalmente no es visible. Ahora, cuando se utiliza yagé, que es una planta que emborracha, que debilita y que permite pasar al otro lado, se puede ir a visitar el mundo de unos seres eternamente jóvenes, que son llamados Wiñapain. Wiñapain literalmente significa gente verde, pero no son verdes tanto por el color verde, son verdes porque no maduran, nunca maduran, por lo tanto, nunca se pudren. Es un mundo de la eterna juventud. Los Wiñapain tienen forma y cuerpos semejantes a la gente. Es más, son gente por excelencia. Son considerados particularmente bellos, pero son gente prepúber.
son como niños y niñas de 13, 14 años, justo antes de llegar a la pubertad, porque la pubertad es el momento en que comienza la maduración del cuerpo que conlleva a una pudredumbre. Entonces los Wiñapoin, la gente celestial que uno puede ver cuando va al otro lado del cosmos, son eternamente jóvenes. Estos Wiñapoin son de diferentes tipos, son de diferentes tipos, pero todos ellos son jóvenes, andan perfumados porque llevan ropas muy bellas, llevan plantas en los brazos. Ellos no hablan, cantan, no caminan, ellos danzan. Y ese mundo de los Wiñapoin es necesario para poder criar a los muchachos y a las muchachas aquí en la tierra. Vamos entonces a presentar de manera un poco más detallada un canto chamánico en donde el chamán visita el otro lado, ¿no? Y recibe los consejos de los Wiñapoin. Porque así como el Yoko, los Wiñapoin dan consejos. Entonces, como les decía, la relación entre las plantas que emborrachan, como el yangé, y las plantas que dan consejo, es compleja. No es una oposición. A veces es necesario emborracharse para recibir los consejos. En particular, a través de los cantos chamánicos de la pubertad masculina, que eran practicados hasta hace unos 30 años. Cuando yo hice mi trabajo de campo, todos los hombres habían sido iniciados al chamanismo durante la pubertad, ¿no? Y aquí les presento a Óscar Vázquez Macanilla, quien falleció el año pasado, pero era un gran sabio y también un jefe de la comunidad de Huajoya, del territorio Secopain del Perú. Él cantó para mí muchos cantos chamánicos, aunque nunca tomó ayahuasca, nunca tomó yagé conmigo, porque en ese momento, cuando yo hice mi trabajo de campo, los Siecopay ya estaban comenzando a adherir al culto evangélico. El culto evangélico pentecostal, como ustedes saben, prohíbe la toma de bebidas que emborrachan. Por lo tanto, prohibía la toma de yagé, de ayahuasca, pero no prohibía la toma de yocó, porque yocó no es una planta que emborracha, es una planta que da consejo. Entonces, los Checopay seguían tomando yocó cotidianamente en las madrugadas, pero no practicaban más el chamanismo con yagé, que les permitía ir al otro lado del cosmos para poder recibir directamente los consejos de los Wiñapoin, de la gente eternamente joven. Ese es el contexto en el que yo recogí gran parte de la información y en particular en la que Oscar cantó para mi grabadora el canto chamánico que vamos a ver brevemente ahora. Y lo interesante es que Oscar cantaba los cantos que él aprendió, pero también después traducía las palabras de los cantos del Secopán al español. Y cuando él traducía, pues él espontáneamente me explicaba lo que las palabras querían decir, porque claramente las palabras de los cantos son palabras en Secopán, pero su significado, por lo menos el significado de algunas palabras claves, es diferente.
podemos decir que es un significado metafórico, imagético, ¿no? Pero hoy en día, ¿no?, ya sabemos que lo que se trata es de procesos lingüísticos que manifiestan un perspectivismo propio, porque en los cantos chamánicos, quien canta no es tanto el chamán, sino los seres del otro lado que se manifiestan durante las visiones de ayahuasca. Entonces vamos a mirar brevemente alguna de las palabras de este canto, que es el canto de la gente viviente, Paiko Pain. Esta noción de gente viviente, ¿no?, fue parte de la traducción que Oscar hizo del canto. Como ustedes ven, en un lado pongo las palabras en Siecopain y en otro lado pongo la traducción y entre paréntesis pongo la explicación, la exégesis propia. Entonces el canto comienza diciendo, llegamos de pie bajando. Y Oscar explica que es la gente viviente del otro lado, Paipopain, la que viene bajando y viene bajando del cielo para visitar a los muchachos que están recluidos durante el tiempo de la pubertad masculina, que es ese tiempo donde aprenden a tomar viaje para poder entrar al otro lado, y también es el tiempo en el que se quedan recluidos haciendo todo tipo de tejidos para construir la casa. La segunda hilera del canto dice, pone kiri kiri paipo pain pi, dice, la gente viviente viene bajando, danzando, y sus collares hacen el sonido pone kiri kiri. También otro círculo. La gente viviente viene bajando con varios círculos de danzantes con los brazos puestos sobre los hombros los unos de los otros, cargando las lianas de Yoko de pie bajando. O sea, la escena descrita en el canto entonces nos trae las palabras de los propios seres celestiales, Wiñapai, que vienen bailando contentos, alegres y trayendo lianas de Yoko. Y como muestra la explicación de Oscar, que está entre paréntesis, Oscar explica, la gente viviente aconseja a los muchachos Siecopain para que vivan bien como el Yoko, porque con el Yoko, la gente vive tranquila. Yoko es como un padre, hace que la gente realice todo tipo de trabajos. Entonces, como vemos, la exégesis espontánea de Oscar permite entender el mensaje que está por detrás de las palabras del canto. Y nos permite entender que la noción de consejo es una cosa mucho más amplia que simplemente palabras de advertencia, ¿no? Como muchas veces la noción de consejo o aconsejamiento, como dicen en portugués, la noción de consejo es vista como algo un poco, ¿cómo diré? Algo que tiene un cierto tipo de imposición, ¿no? Pero en el caso de Secopain, ese consejo, ¿no?, pasa por diferentes medios. Beber el yocó en la madrugada o ir a recibir directamente el consejo de la gente viviente a través del chamanismo, en el que el yagé, que es una planta que emborracha, permite pasar a tener relaciones directas con estos seres eternamente jóvenes que nos traen o que traen directamente el consejo del Yoko. El canto continúa y es muy largo, pero solamente quería leer una frase más.
para poder entender un poco el ritmo de este canto que describe una escena en que los seres celestiales se acercan de los muchachos que están recluidos en una gran casa durante el ritual de la pubertad para darles consejos. Como dice, no, perfumados bajando, la gente viviente bien alegre, perfumada, para trabajar con entusiasmo. Llegamos a la aldea donde están recluidos los muchachos, gente viviente de pie bajando, haciendo sonidos. Esa postura de pie es muy importante porque es una actitud, mucho más que simplemente estar de pie. Después dice, vea otro círculo de danzantes bajando, ¿no? Va llegando cada vez más y más seres celestiales. Y después viene esta frase, un turumaña teoñe, que significa tejiendo el nido de oropéndola. El oropéndola es un ave muy común en el bosque amazónico, tanto en Perú, Ecuador como Brasil. Aquí en Perú se le llama paucar, en Ecuador mochilero, en el Brasil es el rapú, ¿no? Y es interesante que la gente viviente, ¿no?, utiliza este pájaro o la palabra de este pájaro para poder referirse a los muchachos que están recluidos, ¿no? Y dice, la exégesis de Oscar explica, la gente viviente aconseja a los muchachos mostrando cómo se tejen las hamacas que ellos llaman nidos de oropéndola. Como me explicó Oscar y varios otros hombres, Secopain, y la verdad era un tema conocido por todos en ese momento, cuando la gente del otro lado, los seres vivientes, los Wiñapain, ven a los seres humanos, ellos no ven gente, ellos ven pájaros. Cuando ven a los muchachos, ven oropéndolas. Y cuando ven a las muchachas, a las mujeres, ven a otro tipo de pájaro, que es un loro, el loro amazonas. Pero de eso no voy a hablar. En este caso, me voy a concentrar en las oropéndolas, en los paucares. Finalmente, la última frase dice, llenos de pensamientos con propósitos. Tejer el nido de la oropéndola es una manifestación de vivir bien, de vivir tranquilos. Y bueno, ¿qué es el nido de la oropéndola? Es la hamaca que se realiza con chambira. Aquí tenemos la palmera de Astrocarium chambira, de la cual se saca la fibra que es hilada en las madrugadas cuando se toma yoco, ¿no? Pero esta fibra de chambira que es utilizada para hacer las hamacas es parte también de una relación con otros árboles importantes, como el tamishi, que se utiliza para hacer canastas y también para amarrar las vigas de los techos de las casas. En el canto de la gente viviente, se aconseja a los muchachos a tejer nidos de oropéndola, es decir, a hacer hamacas, redes de tucum, ¿no? Chambira es tucumen en portugués. Y también se les aconseja que deben tejer cestos de chambira, cestos de tamishi, perdón, y construir la casa con el tamishi. Es decir, la chambira no existe aisladamente, sino que hace parte de otras lianas, de otras fibras vegetales que también son utilizadas para construir todo lo que una casa Secopain requiere. Entonces, concentrémonos un poco aquí en el nido de la oropéndola, ¿no? Un niño de Uyapú, el nido del paucar. Y bueno, tal vez los que han ido a la selva ya lo hayan visto, porque característicamente las oropéndolas hacen nidos que cuelgan de los árboles, son muchas veces varios nidos colgados del mismo tronco, ¿no? Y es un nido
bien complejo, que cuelga como una bolsa. Quien teje el nido, ¿no? Es la hembra, oropéndola, mientras el macho canta. Pero las parejas trabajan juntas y normalmente colocan 2 huevos en este nido. Según el pensamiento cosmológico de los Checopine, perdón, cuando un hombre está tejiendo una hamaca, una rede en portugués, con hilo de jambira, pues es un buen oropéndola, ¿no? Es lo que los Checopine caracterizan en los cantos, a través de sus cantos chamánicos, como una cría de oropéndola, umusi. Umusi significa hijo de la oropéndola, pero también significa cría de la oropéndola, aprendiz de oropéndola. Una palabra que también se expresa como un joya. Joya significa algo que es criado, que es domesticado. Entonces, los hombres, los muchachos, cuando están en la reclusión pubertaria, son crías de oropéndola y son aprendices de oropéndola que aprenden a tejer nidos de oropéndola, es decir, que aprenden a tejer hamacas, redes. Y bueno, aquí vemos también una foto ya de la misma persona, Liberato, quien está con su pequeño hijo ya sentados en una hamaca, ¿no? La idea de compartir una hamaca es una idea característica de las relaciones entre padre e hijo. Padre e hijo se sientan en la misma hamaca, muchas veces en momentos en que los padres dan consejo a sus hijos. Aquí vemos a Liberato también, pero cuando su hijo era bien pequeño. Liberato con su coronita de chamán. Era realmente una persona muy cariñosa y un gran curandero. Pero como él adherió a la religión evangélica, al final de su vida ya no tomaba yagé, pero siempre continuó tomando yoko y recibiendo los consejos de la liana a través de los seres espirituales que la encarnan en el otro lado. Bueno, hay otros cantos chamánicos, ¿no?, que nos muestran que ese yoko, que es una liana silvestre, tiene una forma humana en el otro lado. Existe gente en el otro lado del cosmos que es llamada Yoko Pine, es decir, gente Yoko. En el canto chamánico que me fue cantado por Liberato, ¿no?, esta gente se presenta como Yoko Wahilpain, que significa Yoko viviente, gente Yoko viviente, pero más particularmente como renovados, ¿no?, porque la palabra Wahil viene de renovar, de salvar, de resucitar. Y la idea es también que el Yoko es una manera de renovarse, de resucitarse. Pero este concepto de Wahil es muy complejo. Solamente voy a presentar aquí unas nociones. Y lo que nos muestra el canto es que hay un mundo de la gente Yoko Wahilpain, y en ese mundo el Yoko no es una liana silvestre, sino que es un cultivo agroforestal. Porque en este mundo el Yoko crece enredado a árboles frutales, como es la guava, que es Edulia Inga edulis, y como es la uvilla que es el totumo, ¿no? Aquí, no, ¿dónde están las? Ay, no, disculpa, no tengo aquí las fotos de las plantas. Pero la idea es eso, el yoco crece en un cultivo agroforestal
muy ordenado, donde tenemos por un lado los árboles de Inga, con los yoko que crecen, están, como es una liana, está mecida por el viento y la fruta del yoko olorosa, ¿no? Perfuma el ambiente. Por otro lado, tenemos los árboles de ubilla, de puruma, también el yoko colgado y perfumado. Entonces, la idea de que existe un mundo celestial donde el yoko no es una planta silvestre, sino una planta cultivada, es muy importante porque nos muestra que la diferencia entre lo silvestre y lo cultivado debe de tomar en cuenta las ideas cosmológicas de los pueblos. Um, Además, para los Secopain, el yoko es el cultivo de un pájaro. Este pájaro, que ellos llaman de cuacuillo, que tiene un canto muy especial, ¿no? Es el Lipagus vociferans, llamado Capitão da Mata en portugués. Bien. Es un pajarito que anuncia las tormentas, cuando va a llover con rayos muy fuertes. Este pájaro es el ave que dispersa las semillas de yucca en el bosque. Es un pajarito pequeño, pero muy importante en la mitología Checopain, puesto que se considera que es un pájaro que nace del primer enfrentamiento entre dos seres masculinos, que es Ñañö, Luna, y su abuelo Trueno. Ellos se enfrentan debido a las mujeres, porque las esposas de Ñañö se habían ido con las esposas, con Trueno, entonces Ñañö intenta recuperar a sus esposas, y en el enfrentamiento Ñañö corta a Trueno en dos pedazos. El pedazo de la cintura a la cabeza se va al cielo y causa los truenos, y la parte de la cintura para abajo se va debajo de la tierra y causa los terremotos. Entonces, este pajarito nace de la sangre de Trueno, que es un ser que es considerado muy rabioso y es un ser que no sabe morir. Pero este es el pájaro que dispersa las semillas de Yoko. Y aquí vemos las semillas ya empezando a dar frutos. Y por eso los Secopain consideran que este pájaro es el que cultiva el Yoko en la selva, porque donde el cuacuillo tiene un nido, arriba en los árboles, le da de comer los frutos a los polluelos comen la carne y la semilla cae debajo de los árboles. Entonces, donde vive el cuacuillo, hay muchas plantitas de yoco creciendo. Y como dicen, eso es una chacra, la chacra de cuacuillo. Es a roça do capitão da mata, en portugués. Entonces, el yoco realmente no es una planta silvestre para todos. Es una planta silvestre para los Checopain, es una planta silvestre para los botánicos que la estudian, pero para los Yocopain que viven en el otro lado del cosmos, es un cultivo agroforestal. Y para el cuacuillo, el ave que dispersa las semillas, es una chacra que el propio cuacuillo siembra en el bosque. Otra relación compleja entre el cuacuillo y un pájaro más, ¿no? Como ustedes ven, hay muchos lianas, árboles, palmeras, pájaros que se mezclan en esta concepción de una cosmoecología de la liana, de Paulinia Yoko. Otro pájaro más es el paujil, ¿no? El mutum, como se dice en portugués, ¿no? ¿Por qué? Porque los Checopain dicen que es muy difícil encontrar el yoko en la selva, porque es una liana mezclada con las demás lianas, con los árboles, las hojas. Entonces, para reconocer el yoko es difícil. Pero las personas sueñan con el yoko.
Y los sueños de Yoko, la comunicación onírica con el Yoko, es posible porque el Yoko se presenta como un tipo de pájaro, que es el mutum. En los sueños, el Yoko aparece como crías de mutum, como pequeñas paujiles que están llamando, llamando, llamando. Ahora, ¿qué sucede? Las personas dicen que el paujil es un ave silvestre, pero que cuando una persona encuentra un nido de paujil en la selva, normalmente pues cogen a los polluelos y se los llevan a casa, porque siempre intentan domesticar el paujil. Solo que los polluelos de paujil no les gusta ser domesticados y cuando ya crecen un poquito, rápido se regresan al bosque. Según ellos también, el yoco es una planta con la que ellos tienen ese tipo de relación. Cuando ellos encuentran una plantita pequeña de yoco en el monte, la sacan de la tierra y se la llevan a la chacra para ver si crece en la chacra como una planta domesticada. Pero al yoco no le gusta hacer parte de las plantas cultivadas. A veces, sí, a veces crece en la chacra, pero como ellos dicen, es difícil mantener esa relación. Igualmente, cuando una persona trata mal las lianas de Yoko, cuando las corta mal, cuando las golpea, cuando usa las lianas de otra persona y también cuando no guarda bien la basura del Yoko, entonces el Yoko se resiente, se va, se regresa al bosque. Porque recuerden, cuando los Secopain usan el yoko, lo que hacen es raspan la corteza y eso genera una fibra vegetal. Esa fibra vegetal es como una viruta. Después la ponen en un pate con agua y la chapean y eso es lo que toman. Y la fibra vegetal, pues, no puede ser botada de cualquier manera. Hay que colocarla en bolitas bien bonitas y ponerlas en una canasta, porque esa fibra vegetal son crías de paujil. Es decir, la fibra vegetal, que es la basura del yocó, es un pájaro. Es un pájaro que los checopay intentan domesticar, pero nunca lo logran, porque el paujil se regresa al bosque. Bueno, entonces ya estamos casi llegando al final de esta presentación sobre la maraña de relaciones cosmoecológicas en torno a una liana amazónica. Quería decir que, del punto de vista de la farmacología, el bioco es una liana interesante. Como decía, es una liana que durante un tiempo se pensó podía servir para adelgazar. Y la idea que el yocó fuese para adelgazar gordos, como dicen los Yecopay, pues era para ellos algo chocante, porque el yocó es antes que nada un padre que da consejo y que enseña a vivir bien. Pero este consejo requiere de un contexto y de una actitud correcta para dar los resultados adecuados, porque el yocó viene del cuacuillo, de la sangre del trueno, de este pájaro que es el ave dispersora, y por tanto está lleno de rabia también. Es decir, el consejo del yocó no siempre funciona de la manera que uno quiere. Otra cosa que me explicaron los Checopay es que el yocó es una liana, un cipó. Entonces está balanzando con el viento. Y esa calidad del yocó trae la posibilidad de un efecto negativo.
porque para los Yekopain vivir bien significa antes que nada estar firme, bien parado, bien sentado. Ellos siempre explican diciendo que vivir bien es ser como una panela, ¿sí? Bien sentada. No se deja llevar por el viento. Ese viento que son emociones y en particular la rabia, coapline, que es ese deseo de matar, que está muy asociado al trueno y por tanto también al cuacuillo. Entonces ellos dicen que las personas que toman yoco sin la preparación, sin la actitud correcta, van a ser como una liana al viento, ¿no? Se dejan llevar por cualquier rabia. También explican que las personas que toman mal el yoco van a ser como pajaritos locos. No van a ser como el paucar, como la oropéndola que teje su nido bien, sino como un paucar que va de una rama a otra rama, a otra rama, a otra rama, siempre cambiando. Entonces, lejos de tener la idea de que el yoco tiene efectos, ah, digamos, efectos farmacológicos constantes. Para los Yekopai, los efectos del yoco varían a depender de la actitud y del contexto social en que las enseñanzas y los consejos del yoco son incorporados. Y para esto, entonces, es necesario tomar en cuenta toda esta cosmoecología que he intentado presentarles aquí. Y ya para terminar, entonces tenemos esta bellísima pintura también del artista Siecopain Ramón Piaguaje, que nos, que nos invita a pensar en estas relaciones complejas entre todo tipo de plantas y animales, en donde ser domesticado o ser silvestre no es una división rígida, porque la domesticación es algo relacional, en donde ser un pájaro o ser gente tampoco es rígido, en donde todos estos diferentes tipos de gente pueden comunicarse y en donde las lianas tienen un papel muy importante. Y eso es lo que quería resaltar, porque muchas veces la liana, ¿no? Y el mundo de las lianas no está tan presente cuando hablamos de plantas amazónicas, ¿no? Yo creo que el caso del yoco nos permite acercarnos a la ecología y la cosmoecología a partir de esos seres que tejen relaciones, ¿no? Entre los árboles y entre los árboles y todos los animales, en particular las aves que habitan en el dorsal de la selva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Y nada, paso la palabra a Ana y después de los comentarios de Ana podemos abrir una ronda de preguntas y entonces pueden levantar virtualmente sus manos o dejar un mensaje incluso en el chat. Entonces, Ana, cuando quieres. Bom, boa tarde, né? Primeiro queria agradecer pelo convite a Patrícia, Karen e Emanuele. Dizer a Luísa que é sempre muito enriquecedor escutar você, né? Luísa, enfim, que foi minha professora, e a gente já tem essa interlocução aí há pelo menos uns 15 anos, né? Teve um papel fundamental, tanto na minha formação como no meu, acompanhando o meu processo de pesquisa, né, Luísa? Então, que bom. E é sempre
renovador escutar você. Eu pensei aqui, pontuei algumas coisas, também, como eu conheço o trabalho da Luísa há muito tempo, e ela tem uma etnografia, né, muito consolidada, eu acho que é muito interessante como você vem trazendo uma leitura sempre renovada e acompanhando, né, os debates, e sempre, né, com essa etnografia tão rica, tão minuciosa, cheia de detalhes, né? Eu fui sua aluna e hoje como professora eu tento passar isso para os estudantes, né? Que uma boa etnografia é uma boa etnografia, né? Ela realmente faz toda a diferença e acho que a gente entrando nesse debate tão transdisciplinar a partir da antropologia, né? Querendo dialogar Segundo, com outros. acuérdate que el celular es de mamá, no de bebé. A ver, te corto las otras uñas. ¿Qué pasó? Acho que tem alguém com o microfone ligado. Então, o que eu estava dizendo. Bom, e a gente, então, entrando nesse debate que é tão transdisciplinar, né, interdisciplinar, a partir da antropologia, afinal, né, somos antropólogas, esse enraizamento na etnografia, a meu ver, é da onde a gente traz a nossa contribuição, né? Quer dizer, a partir dessa conversa, né, com os povos indígenas, né? E com todos esses outros seres e sujeitos, né, com quem eles estão o tempo inteiro conversando, né, se relacionando e aprendendo com. Então, isso é, enfim, só uma reação, né, à sua fala, uma reação primeira. Eu acho que tem uma questão importante, né, a gente, principalmente nesse campo da etnologia, e a gente está aqui falando sobre plantas, a gente pensar como, fazendo um retrospecto, né, como a etnologia americanista, né, desses povos das terras baixas, mais especialmente a gente sabe a partir aí da década de 80, como esse tema das relações com os não-humanos, com os espíritos, enfim, ganhou muito destaque, mas, sobretudo, em referência aos contextos de caça, né, de guerra, de xamanismo, que são contextos muito caracterizados por um ethos da predação masculina, né, e, sobretudo, pela valorização da figura do animal, né? Então, quer dizer, o animal como colocou o Eduardo Vieira de Castro, né, como esse protótipo extra-humano da alteridade, né, do outro. Então, quer dizer, a figura animal e essa noção de predação ontológica, elas são centrais, né, nessa formulação desses conceitos que a gente operacionaliza nas nossas análises também, né, do animismo, do perspectivismo, do multinaturalismo indígena, né? E aí eu acho que o trabalho da Luísa, ela traz uma contribuição muito fundamental a esse debate, quando ela articula a partir, né, Luísa, quando você articula a partir da etnografia Aropai esses temas do perspectivismo, do gênero e das relações interespécies, né? Quer dizer, do ponto de vista desses seres celestiais, as mulheres elas são filhotes de papagaio e os homens são filhotes de japu, né? E você mostrando o tempo inteiro aí na sua análise como pensar esse tema da predação junto com outros temas, né? Com outros vetores de diferença que escapam um pouco a essa predação ontológica, que são tão importantes quanto, né? Então, quer dizer, pensar predação e criação e cuidado, né? E como aparece muito bem na sua fala, esse duplo sentido do cuidado, tanto cuidado no sentido de fazer crescer, mas também, né, de tomar cuidado, ter respeito, ter precaução, né? E, além disso, eu acho que é muito interessante como você mostra, né, que para os
os Airopai, a vida cotidiana faz parte do xamanismo, né? Quer dizer, para essa gente celestial, para essa gente verde, você, enfim, coloca, né, que viver bem também é o princípio. E é isso que eles também estão ensinando para esses jovens, né, que, por sua vez, são vistos como filhos de Japu quando tomam o Yagé, né, o ayahuasca. Então, acho que isso são temas que sempre estiveram presentes no seu trabalho e que voltam nessa fala específica, em que a protagonista, né, o protagonista é essa Liana, né, Yoko, né? E aí eu acho que, enfim, interessante também pensar como mais recentemente a gente tem um interesse renovado pela vida vegetal, né? Com um conjunto muito crescente de etnografias que estão voltadas não só para o cultivo, mas também para o manejo de certas plantas não domesticadas, né? E aí eu acho que vale a pena lembrar também que algumas etnografias, sobretudo realizadas por mulheres, foram pioneiras nesse debate, né? E eu acho que, embora eu acho que a sua etnografia é uma delas, né? Quer dizer, as plantas sempre tiveram presentes ali, ainda que não fossem o foco principal da análise, as plantas sempre estiveram presentes, né? Então é muito interessante também voltar nesses trabalhos e fazer essa leitura mais refinada de como as plantas aparecem é, aí, né? E que tem muito diálogo com essas etnografias mais recentes, né, que estão sendo produzidas agora. Então, enfim, eu acho que é interessante, né, pensar no seu trabalho também nessa linha temporal, né, porque eu acho que essa etnografia, a Aeropai, teve um papel muito importante nessa reconceitualização que aconteceu na etnologia indígena a partir dos anos 80, das relações entre natureza, cultura, humano, não humano, pensando, né, articulação entre gênero, perspectivismo, relações interespécies, mas convivialidade, né, predação e criação. E tem agora, né, a partir da sua fala hoje, fica muito, e não só hoje, né, a gente já vem te escutando sobre isso há algum tempo, a gente já teve outras oportunidades de te escutar sobre isso, e como a sua fala também traz o seu trabalho, né, a sua leitura atual da sua e etnográfica, traz uma contribuição muito importante também para essa proposta mais recente da etnografia multiespécie, né? Mais especificamente com atenção a esses mundos, essas alteridades vegetais, né? Que, enfim, retoma um monte de temas que já vêm sendo discutidos lá, né, pela etnologia desde os anos 80, mas agora vem ganhando uma outra, diríamos assim, uma outra roupagem, né, teórica, metodológica, e um renovamento, uma renovação de certas questões, né? Então, como a sua fala de hoje vem acompanhando todos esses movimentos, né? E contribuindo com isso, né? E aí, enfim, eu acho que tem duas grandes contribuições centrais, né, que as etnografias indígenas vêm trazendo para esse debate multiespécie e para esse interesse renovado na vida vegetal e que o seu trabalho toca em alguns pontos centrais dessas contribuições, né? E aí eu queria ressaltar um pouco isso, né, que eu pensei ao te escutar e, enfim, como você reage também, né? Primeiro que você mostra muito bem a inadequação, né, de certas dicotomias, como, por exemplo, selvagem, domesticado, mas também planta e animal, né? Quer dizer, selvagem, domesticado, planta, animal, são categorias relacionais, né, que dependem da perspectiva do sujeito, não são identidades fixas, né? Acho que o perspectivismo
indígena ensina para a gente é que esses mundos estão sempre em transformação, né? E essas identidades, elas são relacionais. Então, quando você coloca, né, que o Yoko, ele é cria de um pássaro, né? Que os ninhos são roças, os ninhos desse pássaro são roças de Yoko. Ou, que é super interessante, a fibra vegetal que é transformada em mutum pelos humanos, né, que tentam domesticá-los. E é isso, inclusive, quando você falou isso, eu me lembrei de uma passagem da sua tese de doutorado que me inspirou bastante, que justamente sobre, que tem tudo a ver com isso, sobre o milho e a batata, porque lá no seu trabalho você também analisava os cantos xamânicos, né, que eram cantados pro milho, né? E para batata não, desculpa, para mandioca, né? Para o milho e para a mandioca crescerem bem, né? Crescerem belos, crescerem saudáveis. E aí, nesses cantos, o pé de milho se identifica com um tucano, e vê as suas espigas como bebês tucanos. E a mandioca, por sua vez, o canto da mandioca, as raízes, são vistas como bebês tatus, porque a raiz se assemelha, né? Então, enfim, essa relação de transformação interespécie, que desconstruindo essas fronteiras entre o que a gente concebe como planta, e animal, e o humano já estavam ali também, e voltam aqui também, no caso das lianas, né, das fibras que viram pássaros. Então, esse é um primeiro ponto, né? E aí eu acho que, enfim, sobre a questão selvagem e cultivado, eu queria só fazer um contraponto, porque é super interessante, né, que Yoko ela não é cultivada pelos humanos, mas pela gente céu, é super difícil achar, de ver as folhas, e elas são roças, os ninhos do pássaro, Quacuiô, né, Quacuiú, que são as roças do Yoko. E aí, enfim, isso também remete um aprofundamento, por exemplo, acho que a Karen coloca isso no trabalho dela, Joana aprofundou muito isso, como o que é selvagem para os humanos pode muito bem ser cultivado para outros sujeitos mais que humanos. Embora traz esses contrastes entre selvagem e cultivados precisem ser, né, reafirmados continuamente, né, porque é preciso também evitar certas continuidades perigosas, justamente, porque se você começa a ver roça de espírito, a roça de espírito como, né, uma planta cultivada, essa troca de perspectiva pode ser também perigosa. Então, se selvagem e cultivado são categorias relacionais, ao mesmo tempo é preciso reafirmar, né, essa diferença. Mas, ao mesmo tempo, e aí que eu acho super interessante da sua fala, é que existem muitas mediações, não é? A gente não está aqui querendo estabelecer uma outra dicotomia, né? E aí, o que aparece? Os humanos, eles não são donos do Yoko, mas eles querem ser, né? Eles tentam fazer o Yoko prender na roça, eles tentam cultivar, né? Manejar o Yoko. E aí é super interessante como os Yoko reagem a essas tentativas do manejo humano, até onde eu entendi, né? Que eles não querem ficar, como você falou, eles querem escapar. E eu fiquei me perguntando, assim, como que seria esse processo de tentar fazer Yoko pegar na roça? Isso seria um processo de sedução do Yoko, um processo de amansamento do Yoko, né? Qual é o ethos que está em questão aí? Também pensando nessa analogia que você fez com a tentativa de amansamento do japu, né? Do japu não, do mutum, né? Que é as bolinhas, as fibras vegetais que viram o mutum. E aí eu acho que pensar nesse processo, ele é muito interessante do ponto de vista antropológico
e também do ponto de vista botânico, porque é todo um outro tipo de relação que você está construindo aí, né? É um outro tipo de interação, e que por conhecimento, consequência, vai gerar um outro tipo de conhecimento sobre essa planta também, né? Quer dizer, não só sobre essa planta, mas com essa planta. Então, essa acho que é uma primeira mediação interessante para sair um pouco dessa dicotomia, selvagem e domesticado, ainda que se entenda ela a partir, né, enquanto categorias relacionais, né, que dependem do ponto de vista do sujeito. Então, assim, a gente tem o processo de aselvajamento também, mas um processo de tentativa de sedução. Como é que se dá esse processo? É. E aí um outro ponto assim que eu acho que tem a ver com isso, tudo bem, os humanos eles não cultivam o ioco, mas eles têm um papel importante para fazer o ioco crescer. Quando você diz onde é que essas lianas se escoram para crescer, e aí eu acho que você fala da embaúba, me diz se eu estou errada, né? Da embaúba e do pau de balsa. E a embaúba, conheço um pouco mais, né? O pau de balsa eu não sei dizer. Ela é uma planta pioneira, né? No processo de sucessão florestal. Quer dizer, ela é uma das está entre as primeiras plantas que colonizam essas áreas que foram antes antropizadas, né? Por exemplo, capoeiras antigas. Então, elas vão oferecendo sombra para as lianas, elas ajudam as lianas a crescerem. Então, quer dizer, embora a Yoko não seja cultivado pelos humanos, mas pela gente celeste, e seja roça, né, de um pássaro, o crescimento dela é favorecido também por outras atividades, pelas atividades de cultivo e de manejo dos humanos. Então, isso acho que é uma mediação interessante aí também, né? Que mais? Tem uma outra questão antes de passar para os outros comentários. Eu acho que tem uma questão, enfim, central que eu também não posso deixar de chamar a atenção, que é pensando essas relações justamente de companheirismo, né, entre espécies companheiras, essas relações multiespécies. Como no contexto indígena, o parentesco ele vai dar uma legibilidade para isso. O Yoko ele é um pai conselheiro. Ao mesmo tempo, isso depende da boa medida da relação que se estabelece com essa planta, né? Você tem que evitar os excessos. Então, os humanos tentam ali também ser donos do ioco, mas o ioco resiste a esse cultivo, de novo, né? Acho que esse tema do asselvajamento ele é tão interessante quanto do cultivo, e eu acho que isso também tem tudo a ver com os processos de parentesco, né? Nesse sentido, pensando como as relações de parentesco dão legibilidade para essas relações de multiespécie no contexto indígena, né? Porque o parentesco ele é sobre memória de cuidado, mas ele também é sobre esquecimento, né? Sobre aproximações e sobre distanciamentos, sobre cuidado e sobre abandonos, sobre fazer, desfazer, refazer relações. Eu acho que é isso também que está implicado nessas relações, do Yoko tentando escapar às tentativas da domesticação humana, né? Ou do Yoko fugindo e se escondendo daqueles humanos que não não respeitam a etiqueta, né, de cuidado para coletar, para no consumo, no processamento do ioco, né, você fala, né, eles vão embora. E assim, ao mesmo tempo que são os ioco que criam os humanos. E aí também tem a relação aí entre os humanos e o dono do ioco, né, que é perigoso. Então, quer dizer, toda essa perspectiva da criação, ela não está isenta de predação, né, o,
Ele é um dono perigoso, você fala, né? Ele nasceu do sangue derramado, ele anuncia as tormentas, ele tem toda essa relação com a raiva. E aí, só para encerrar, eu acho que eu queria chamar a atenção para uma questão que me pegou muito na sua fala, que eu acho que é uma contribuição bem interessante para pensar essas relações, porque o Yoko ele é cria de um pássaro, né? Ele é cultivado por um pássaro. Ao mesmo tempo, ele é cultivado pela gente celeste, até onde eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, não é o dono do Yoko que alimenta o Yoko, é o Yoko que vai alimentar esse pássaro, né? E ao ser alimentado pelo Yoko, esse pássaro vai dispersar as suas sementes, né? Então, o dono do Yoko é alimentado por ele. E o Yoko também vai criar esses humanos. E aí eu fico com essa questão, né? Quem tá criando quem aí? Quem está alimentando quem? Como é que a gente pensa essas teias de cuidados e alianças e reciprocidades entre esses seres, né? E aí eu acho que esse tema da mutualidade, dessas inversões nessas relações de cuidado, é bem interessante, porque não aparece como uma relação assimétrica, né? Dos donos que vão alimentar, que vão cultivar e cuidar das suas criaturas. O tempo inteiro essas relações estão sendo invertidas, né? E aí eu acho que essa questão desse mutualismo e dessa inversão dessas relações de cuidado e de criação, elas são centrais para pensar esse tema das redes de domesticação e contra-domesticação interespecíficas na Amazônia. E eu acho que isso aparece em vários casos, né? Por exemplo, a questão do pai. Não tem como não deixar de vir à cabeça, por exemplo, a relação do Chapiri com o xamã Yanomami, né? Os Chapiris veem os xamãs como pais, né? Eles são alimentados por eles, com os pós de Akuana, mas, ao mesmo tempo, esses filhos são poderosíssimos, né? São eles que vão fazer o corpo desses pais, né? Desmantelando esse corpo e reconstruindo esse corpo como morada de espírito. Eu acho que, no caso da batata doce entre os craô, ao mesmo tempo, né, que a batata ela é cultivada, é ela que dá aos seus filhos para alimentar os filhos humanos, né? As craô falam que as roças são as mães, as capoeiras são as avós, então quem cuida de quem? Bom, aí eu acho que o trabalho da Karen e da Fabiana também, né, Maísa entre os Jarauara, da Karen entre os Mamadi, colocam de uma forma interessante que eu acho que tem total conexão com isso que você fala, dessa inversão das relações de parentesco é, entre os humanos e as plantas e que ocorrem também nesse pós-mortem, né, no patamar celeste. Essas relações, né? O xamã vai criar as almas das plantas na vida terrena, e quando eles morrem, suas almas são levadas para o céu, né? E são criadas por essas plantas, né? Então, essas relações, de novo, de criação e de cuidado vão se inverter no pós-mortem. E aí, quando você fala, né, você me falou sobre um pouco sobre isso, né, que tem essa gente celeste, gente verde, que é eterna, mas também tem as almas dos mortos que se regeneram quando vão para o céu, né? E aí eu acho que, enfim, já encerrando, esse é um tema, essa imagem vegetal de regeneração da vida, né, tanto na terra como no céu, no pós-mortem, né, depois da morte, elas são muito interessantes também, porque elas são muito diferentes daquelas que são oferecidas pelo mundo animal, né? Quer dizer, as plantas, elas trazem essa imagem de regeneração da vida de uma forma muito
muito potente, né? Da regeneração, do rebrotamento, então, enfim, acho que é mais ou menos isso. Acho que não são tanto questões, são mais, enfim, reações à sua fala e tentando pontuar também algumas coisas que você falou em conexão com o que a gente vem pensando, né? Eu, também a Karen, o Emanuel, enfim, é um pouco isso. E obrigada, Luísa, mais uma vez. Ah, súper obrigada. Bien, aprovecho para agradecerte por haber aceptado la invitación y haber, digamos, compartido tu trabajo. Es siempre un placer escucharte y además agradecer tu disponibilidad, ¿no? Para dialogar con nosotros y contestar preguntas. De verdad una gran oportunidad para todos. Y aprovecho también para agradecer a Anna para haber aceptado la invitación y sus comentarios que de verdad enriquecieron muchísimo el seminario y creo que nos dejan con varios temas que de aquí en adelante cada uno de nosotros o en otra oportunidad podemos seguir trabajando o reflexionando en conjunto. Y entonces muchas gracias y finalmente a todos los que participaron y decidieron dedicar unas horas para dialogar con nosotros. Espero que puedan participar en los próximos eventos y seminarios organizados por el Proyecto ECO. Y nada más agradecerlos y espero verlos pronto. Simplemente recordarles que la grabación de la presentación de Luisa va a estar disponible dentro de una semana, 10 días en la página del proyecto y que circularemos el link con el video. Y nada más, muchas gracias y un abrazo y nos vemos a la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Obrigada, Luísa. Obrigada, Ana. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada.